Un cordial saludo a todos. Somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil y hoy queremos compartir una propuesta reflexiva titulada Semillas de Palabra, lengua nativa que florecen en la infancia. Nos enfocaremos en cómo promover la preservación, valoración y revitalización de las lenguas nativas en la primera infancia, tomando como ejemplo la riqueza cultural del pueblo wayuu. Nuestro propósito es reconocer que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino el corazón de la identidad, la memoria y la espiritualidad de cada cultura. Porque como dice un sabio mayor wayuu, la lengua es la raíz de la cultura. Donde hay lengua, hay identidad, historia y vida. A continuación, les presentaré un pequeño video de un abuelo wayuu tocando la tambora. Seguimos con la siguiente diapositiva. Cordial saludo, mi nombre es Carola Vanessa de Leño Garita. Yo le voy a hablar un poquito de la importancia. En Colombia existen 65 lenguas indígenas que hacen parte del patrimonio inmaterial del país. Sin embargo, hay muchas de estas que están en riesgo de desaparición. Desde nosotros, desde la pedagogía inicial, tenemos el compromiso de promover el uso y la valoración y la transmisión de nuevas generaciones, especialmente de los niños y niñas de 0 a 6 años en la etapa que el lenguaje y la identidad se construye con mayor fuerza. Bueno, seguimos respondiendo como tal las preguntas orientadoras que cada una pues escogió. La primera pregunta es, ¿cómo puede la familia y los mayores de la comunidad indígena jugar un papel clave en la transmisión de la lengua nativa a los niños de 0 a 6 años? Las familias y los saberes tradicionales son los principales portadores de la lengua y la cultura. Ellos transmiten la lengua materna a través de la convivencia cotidiana, en narraciones orales, cantos y juegos tradicionales, las actividades comunitarias como el tejido, la pesca, la medicina ancestral y los rituales. Los niños, las lenguas se aprenden en los hogares, alrededor del fogón, escuchando historias y participando en la vida comunitaria. Por eso, cuando los mayores dialogan, cantan o cuentan mitos en lenguas nativas, están sembrando la identidad, memoria y espiritualidad de los niños y niñas. Ahora les presentaré un video donde la mamá wayuu enseña a los niños a tejer. Takato buta soy soy al mate que to do que me
Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias educativas pueden implementarse en los entornos de la primera infancia para fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas? En el ámbito educativo es fundamental implementar metodologías activas, vivenciales y culturales. Algunas estrategias claves son, dentro de las primeras encontramos como las narraciones orales y cuentos en las lenguas nativas, cantos, rondas y juegos tradicionales. También están las artes visuales con símbolos indígenas. También está la dramatización de mitos y leyendas. Y por último, está el uso de territorio como un aula viva. Estas prácticas permiten que los niños aprendan la lengua desde el arte, el juego, la naturaleza y la emoción. Además, el aula debe convertirse en un espacio bilingüe e intercultural donde converjan la lengua originaria y el español. Bueno, ahorita pues los dejaré con un pequeño video en el cual presentaré algunas de las acciones que se utilizan en los entornos educativos para fortalecer la lengua indígena. Riacha capital junto al mar, guayutes en sueños sin parar, desierto dorado, sal y coral, cabo de la vela, sol tropical, flamantos rosados al volar, yonda resuena al zapatear. Seguimos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Paulina Ayala Orejarena. La pregunta que me corresponde es ¿qué políticas y recursos se necesitan para garantizar la protección y revitalización de las lenguas indígenas? Las instituciones públicas deben garantizar políticas que protejan y promuevan el uso de las lenguas originarias. Esto implica 1. Programas de educación bilingüe intercultural. 2. Formación docente en lengua y cultura indígena. 3. Materiales educativos en lengua nativa. 4. Reconocimiento oficial de sabedores como educadores. 5. Inversión en proyectos comunitarios de rehabilitación lingüística. Las lenguas indígenas son un derecho cultural y deben ser preservadas mediante políticas claras que apoyen a las comunidades y procesos educativos. A continuación los dejo con un video que habla acerca de la pedagogía, educación propia. Un especial saludo. Nos encontramos en la comunidad de la ranchería El Arroyo, en la Baja Guajira, muy cerca a su capital Riohacha, en la institución educativa del mismo nombre, El Arroyo, con el señor rector, con Nelson Iguarán. Y vamos a conversar un poco de esas formas, esas miradas, esas perspectivas de educación propia que desde el pueblo guayú se construyen en una institución como esta. Señor rector, un cordial saludo y descríbanos por favor cuáles son las formas de educación propia que
que se proponen, que se fortalecen desde acá, desde este territorio y desde este colegio. Hamaya ya, tasakin bala ya, saca tanoikika tuayuna y monaka, talasta huma sokaita hinta yamai, hasha indama, saca inda isanaita squat patuayata la calidad, saludo aquí la hapre. Buenos días para todas y todos. Para mí es un gusto tenerlos acá presentes, saludarlos de manera efusiva, atenderlos como debe ser y hablarles un poco de la educación propia, que es lo que nos atañe en esta oportunidad. La educación propia es aquella que se desarrolla a través de un proceso participativo, colectivo, a nivel de familia, y tiene como propósito aprender la cultura fundamentada en la formación de una persona de bien. Esa educación propia se desarrolla en el ámbito familiar, donde niños y niñas y jóvenes aprenden los valores, aprenden las labores, aprenden las normas de cortesía, desarrollan diferentes habilidades como la comunicativa, la social, y en fin, ahí se forma inicialmente ese proceso de educación propia. Luego nos trasladamos al ámbito comunitario, donde los niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de poner en práctica aquello que aprendieron en el ámbito de su familia. Esas enseñanzas, esos aprendizajes que obtuvieron, lo ponen en práctica y ahí son valorados por los miembros de las demás familias con quienes se comparte el territorio, y ahí se valora, se reconoce el aprendizaje, el buen aprendizaje de unos y el mal aprendizaje de otros. Entonces esa es la educación propia. Para el desarrollo de esta educación propia es importante los procesos productivos, como el... Bueno, ya que el video pues es un poco largo, pues se nos coge por mucho tiempo como tal este encuentro. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Cordial saludo, mi nombre es Marbelis Morales. Estaré dando respuesta a la pregunta que me correspondió, la cual dice, ¿cómo puede integrarse la lengua materna en los espacios de cuidado emocional y cultural? Bueno, el lenguaje materno fortalece la autoestima, la vinculación afectiva y el desarrollo emocional en los niños. Los espacios de cuidados, como son los hogares comunitarios, los centros de salud y programas de atención infantil, deben usar canciones de cuna en lenguas nativas, relatos tradicionales, de territorio y conversaciones en lenguas maternas. Así no solo se cuida el cuerpo del niño, sino también su identidad, sus emociones y su espiritualidad. A continuación, estaremos reproduciendo un video donde se muestra cómo una mamá arrulla a su bebé para así irle dándole a conocer lo que es la lengua nativa. Putunka, 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 my ne na 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 na. Say you rule my ne be my ne holu my holu. Putunka te rule putunka my ne putunka ma putunka. Washishu achaya ne putunka ma te rula te rula te rula my ne na 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 na. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Buenas noches, mi nombre es Duleimis Ortega y
la pregunta que me correspondió fue, ¿qué acciones pueden garantizar que las lenguas indígenas se transmitan a las futuras generaciones? La lengua se preserva no solo enseñándola, sino viviéndola. Para que perdure, debe estar presente en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, en documentos oficiales y en la vida cotidiana. Las acciones sostenibles incluyen vincular los saberes ancestrales al currículo, crear cuentos, audios y videos en lengua indígena, producción de podcast y radio comunitaria, y por último, fortalecer la identidad cultural desde la primera infancia. Cuando la lengua tiene uso social, educativo, comunitario y espiritual, se convierte en legado vivo. A continuación, les vamos a reproducir un video alusivo. Papa pahapon na may puwara, papa pahapon. Papa pahapon na may puwara, papa pahapon. Anchi pia manumuin, kukura meranuma. Papa pahapon na may puwara, papa pahapon. Papa pahapon na may puwara, papa pahapon. Papa pahapon na may puwara, papa pahapon. Nosotros somos los Wayuu, uno de los grupos indígenas más importantes del país, y nos encontramos ubicados en la península de La Guajira, al norte de Colombia. Representamos el 38% de la población del departamento de La Guajira. La mayoría somos bilingües, sin embargo, los que encuentran en la media y alta Guajira es monolingüe o habla solo un idioma. Nuestro idioma autóctono viene de la familia lingüística arawak y este cuenta con dos formas dialécticas, el guayanuquí arribero, que es el de la Alta Guajira, y el abajero, de la Baja Guajira. Nuestra comunidad indígena es muy conocida por el trabajo textil, pero lo que no saben muchos es que esta es más que práctica cultural y herencia de ancestros, pues es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sentimos y la deseamos. Es un arte pensado y gozado. La observación de los tejidos nos permite leer el espíritu que guía nuestra acción y nuestro pensamiento. Canas es la máxima expresión de nuestros tejidos, ya que es un arte muy antiguo, el cual consiste en un tejido de figuras geométricas estilizado que representa elementos del medio natural que nos rodean. Y estos se pueden encontrar principalmente en los chinchorros, las hamacas y las mochilas. Bueno, ahorita para finalizar, cada una va a responder la pregunta, ¿sí? Que es cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la construcción de una educación intercultural crítica que reconozca las identidades indígenas. Bueno, para mí el principal desafío es evitar la aculturación que lleva a muchos niños indígenas a perder su lengua por presión social o por modelos educativos homogéneos. Para mí, la importancia es de construir escuelas que reconozcan el valor de la cultura, no como adorno, sino como una columna vertebral en el aprendizaje de los niños y niñas guayú. También cabe aclarar que la interculturalidad crítica implica diálogo, respeto y aprendizaje mutuo entre culturas, no imposición de una sobre otra. Significa devolver la voz a las comunidades, a los sabedores, a los niños y permitirles ser protagonistas de su historia lingüística. Es muy importante educar en lengua materna porque es para la dignidad, la identidad y los derechos culturales de cada persona. Bueno, ahorita pues los dejo con una pequeña frase muy pues vista allá en la comunidad Guayú. Se dice que cuando una lengua florece, florece un pueblo, florece su historia y su identidad. La lengua es vida, memoria y futuro. Muchísimas gracias.